que es la oportunidad que te da la uni de conocer gente de casi todo el país. Y gente muy inteligente de diversas partes del país. Ese es lo más chévere que yo creo que se puede conocer que te puede dar la uni, ¿no? No fue un curso realmente que era difícil por sí mismo, pero no sé por qué, no recuerdo muy bien por qué motivo se me hacía complicado, que fue estadística uno. No fue econometría, no fue series de tiempo, no fue matemáticas, no fue nada de eso. Lo más difícil para mí fue estadística uno. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Hoy nos acompaña Ayrton Dextre, es egresado de la Uni y es analista de finanzas senior en Diners Club. Ayrton ha pasado por distintas etapas dentro del mundo corporativo, desde su experiencia como trainee hasta obtener roles con mayor responsabilidad, como actualmente es analista senior. Eh, en este episodio vamos a tratar temas desde cómo entró a la universidad, su etapa universitaria y cómo consiguió empleo en el área de finanzas. Hola Ayrton, ¿qué tal? Tranquilo, enfocado en algunas cosas que a nivel profesional estoy trabajando. Ujú. Eh, Ayrton, ¿qué tan duro fue dejar Huacho y venir a Lima? Una de las mayores, por así decirlo, dificultades que encontré yo cuando me mudé de hecho de Huacho acá a Lima, fue que yo tenía ya toda una vida allá. En, en Huacho tenía mis amigos, tenía mi enamorada en ese momento, bueno, mi casa también, también vivía con mis hermanos. Y bueno, el mudarme acá significó abandonar casi todo porque solamente me vine con mis papás, mi hermana y yo. Y lo más duro fue eso, enfrentar la soledad de cierta manera, ¿no? Porque llegué aquí y todo me era extraño, pues Huacho es una ciudad pequeña en comparación a Lima. Lima es más tumultuosa, más acelerada de cierta manera en los ritmos como se maneja. También en la forma en que la gente vive su vida, ¿no? Ujú. Y en el Lo colegio que, Ayrton, ¿en qué momento te gustaron las matemáticas? ¿Desde pequeño eras bueno en las matemáticas o cómo encontraste esa ah, pasión por los ok, números? sí, sí, te comento un poco acerca de eso, ¿no? A mí siempre me han gustado las matemáticas desde segundo, no, tercero de primaria. Em, Siempre me gustaba cómo funcionaban las matemáticas, ¿no? Em, a veces me juntaba mi propia propina y me compraba mis libros para aprender, ¿no? Porque también concursaba en campeonatos de matemática y siempre estaba ahí fascinado, me gustaba demasiado porque en el colegio, como te enseñan la matemática, es una forma muy, como que muy rígida y tipo que las cosas ya se dieron, ya son así, ¿no? Pero cuando me compraban libros y veía, de hecho, el primer libro de matemáticas que tuve no fue mío propiamente, sino fue de un amigo que me prestó. Y ahí yo vi cómo me explicaban la lógica que existía detrás de ciertas fórmulas matemáticas. Entonces, llegar a entender es como un descubrimiento, ¿no? Es muy, por decirlo, emocionante, porque es un misterio que se revela, ¿no? Y conforme vas avanzando, leyendo más y como concursaba más de matemáticas, veía más fórmulas, veía más formas de resolver un ejercicio y era como un descubrimiento tras otro descubrimiento y entonces por eso quería un poco mencionar, ¿no? De esto de que sí, a mí me gustaba desde pequeño matemáticas hasta, bueno, de hecho todavía me sigo gustando las matemáticas, pero sí, desde muy pequeño, desde primaria. ¿Y cómo así decidiste estudiar en la uni? Estudiar en la uni fue de hecho un proceso relativamente largo. Yo, yo estaba preparándome de hecho para postular a una carrera allá en Huacho, en realidad yo no tenía planeado vivir acá en Lima. Yo estaba preparándome para postular a medicina humana en ese momento en la Universidad José José Sánchez Carrión, una buena universidad allá en Huacho, pero al mismo tiempo salió estos programas de beca 18
y gané dos becas, una para la Científica del Sur y la otra para sede Sapienza. Y tipo como que alteraron un poco mis metas, ¿no? Porque me puse a pensar, bueno, de hecho, ya tenía un poco de dudas sobre medicina, sobre la constancia, la forma de estudiar, eso no me convencía algunas cosas, ¿no? Y con esto di un giro un poco más a la ingeniería, Y, y ya, gané la beca por temas logísticos, no pude concretar la beca, no terminé viajando a Lima. Y mis padres ya se habían entusiasmado mucho con este tema de venir acá a Lima, que me ponga a estudiar. Bueno, de hecho ellos no tanto, ¿no? Porque la beca me iba a cubrir la mayor parte, pero sí, ya había surgido eso. Entonces mis padres me dieron la oportunidad. Me dijeron, oye, si postulas a la uni, para mí en ese momento la uni era una opción casi inimaginable, ¿no? O sea, porque me parecía muy difícil, me parecía muy complicado porque, de hecho, yo no había podido ingresar a la universidad y en Huacho, pero aún así mis padres confiaron mucho en mí y yo, bueno, estoy muy agradecido con ellos, de hecho, por eso. Postulé nuevamente en Huacho, no ingresé, nos mudamos acá a Lima. Y ya, pues y yo, bueno, me dieron la oportunidad y yo la acepté. Dije, voy porque me están dando esta oportunidad, no la puedo rechazar, ¿no? De- Algo en mí decía, no la rechaces, ¿no? Quédate, avanza, elígelo. Y elegía en ese momento, cuando me dieron la oportunidad a mis padres, de hecho, gran parte, bueno, de hecho todo se lo debo a ellos, me dieron la oportunidad. Entonces, es por eso, ¿no? Que elegí la uni. De hecho, ya tenía primos que habían estudiado en la uni, pero para mí era como complicado. Aparte es que primero tienes que tener el apoyo de tus padres, ¿no? Y yo tuve el apoyo de mis padres, entonces ahí lo decidimos y viajamos. ¿Y cómo fue tu rutina de- para la preparación de cara a postular a la uni? La verdad es que yo ya me venía preparando antes de venir a Lima. Yo estaba preparándome para la universidad de tercera secundaria. Me había ganado becas en una academia allá en Huacho. Eso es lo que no, siento que no era una preparación tan seria o tan dedicada como lo es acá en Lima, porque cuando ya me mudé acá en Lima y me metí a la academia, me metí a estudiar en la César Vallejo, en la academia, y fue completamente diferente, porque ahí sí te enseñaban, siento que sí me enseñaban de verdad, y ya lo que yo hacía era, me despertaba 6 de la mañana, 5 de la mañana, em, repasaba un poquito, luego iba a tomar mi desayuno, me iba a la academia, estudiaba en la academia, salía de la academia, iba a mi casa, eh, abría mis libros, llegaba a mi casa, abría mi libro y me ponía a estudiar hasta las 11 12 de la noche. Así, era todos los días, excepto los domingos, ¿no? Que los domingos no. Se me era complicado estudiar, realmente ya terminaba muy agotado, por así decirlo, entonces me ponía a estudiar así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a full. Me ponía horarios. El primer año, bueno, me ponía horarios, mm, pero como era mi primer año, cometí errores en mi preparación, ¿no? Y es algo que sí me gustaría comentar por si a alguien también le interesa saber, ¿no? Uno de Ujú. los errores era que no me organizaba tan bien, priorizaba demasiado matemáticas, había dejado de lado algunos temas como física, que se no sabía mucho, y química más o menos, y letras lo había abandonado. Y eso me dificultó. Y luego vino un periodo donde se me presentaron problemas personales y mi rendimiento bajó a el sexto mes de lo que llegaba. Entonces que igualmente intenté postular, tuve el peor promedio que se puede tener, creo yo. Saqué un 6, no me alcanzaba para nada. Mis padres me dieron la oportunidad, me dijeron, creemos en ti, creemos cómo tú te esfuerzas, entonces me dieron una segunda oportunidad, ¿no? Para postular a la uni y prepararme un año más.
En el segundo año sí fui más metódico, me adelantaba a clases, ponía a estudiar más, pero también la presión era diferente, ¿no? No es igual que el primer año, la presión es diferente. Y ya pues, esta vez medía mis tiempos, ¿no? Cuánto me demoraba resolver un ejercicio, 5 minutos, 3 minutos y cosas así. También trataba de alimentarme bien, porque es importante, aunque no crean muchas personas, es importante alimentarse bien. Anteriormente también no lo pensaba, no lo consideraba muy bien, pero hacer ejercicio físico también te ayuda. La verdad es que sí, eso me faltó, no hacía mucho ejercicio físico, pero sí es bueno, la verdad es que te ayuda bastante. No solamente en la salud, ¿no? Sino también a lidiar mejor con el estrés, a lidiar mejor con ciertas, no sé, por así decirlo, desilusiones que puedes encontrar en el camino, no sé, algo no te salió como esperabas, ¿no? Te ayuda mentalmente, ¿no? A sobrellevar. Y ese es el un tip, ¿no? Que agreguen eso, ¿no? Cuando se prepara, un poco de ejercicio físico para que su rendimiento mejore. Y y eso era una de las cosas que yo hacía y también la última es la que recomiendo hacer en la preparación. Ujú. Y ya, Ayrton, cuando ingresaste, ¿qué sentiste cuando ingresaste a la uni? No recuerdo muy bien la primera vez que postulé, los 3 días, no recuerdo casi nada, pero sí recuerdo de la vez que ingresé. En el primer examen, que era de matemáticas, bien recuerdo, yo saqué un 10. Yo dije, ya la fregué, ya voy a tener que esperarme medio año u otro año más, ya la malogré. Y estaba triste, pero dije, todavía puede haber ahí una oportunidad, ¿no? En la siguiente, que era matemáticas, el segundo día, era un miércoles, fui más tranquilo, la verdad, porque dije, ya la fregué, entonces tranquilo, no tengo nada que perder. Y, y resolví muy bien el examen, creo que saqué 15 si mal no recuerdo, 15 o 16. La cosa es que este 16 que había sacado me hizo como que, oye, sí, todavía hay oportunidad. Tienes que reventar o tienes que hacerlo bien el último examen. Y estaba un poco indeciso en ir a estudiar a lo que llaman las superfijas, las fijas. Eh, pero fui porque había mi punto débil siempre fue física. Química yo sabía al revés y al derecho. Muy sencillo para mí. Pero física ahí yo flaqueaba. Y recuerdo una de las preguntas que era de movimiento armónico simple, creo, de un movimiento armónico, que justo esa pregunta que resolvieron en ese día de repaso apareció apareció en el examen. Y para mí cada pregunta resuelta, química no tanto, ¿no? Química lo resolví con 18, 19, si mal no recuerdo, de las 20, ¿no? Pero para mí cada respuesta hecha de física era un logro porque no era mi fuerte. Y, y resolví ese día no dormí nada. La verdad es que tenía tanta ansiedad, tanta intensidad, no dormí nada. No recomiendo hacer eso, pero tanto era el nerviosismo porque la verdad es que eran 2 años de preparación. Era todo ese peso dentro de mí, ¿no? De decir, oye, si la, si la friego, voy a estar un año más. O sea, era estresante. Digamos, no podía dormir, termino el examen, exhausto, llego a mi casa, me echo a dormir un poquito y ya para eso de las 12, ya mi mamá me decía, "Ay, fíjate en la página web, cómo es, ¿no?" Y yo entro a la página web, abro y todavía no salía porque estábamos actualizando y bueno, veces estoy actualizando y ya sale la lista. Y yo veo ahí mi nombre y dice
Creo que ingresante, algo así decía. Lo primero que sentí en ese momento fue tranquilidad, más que todo. Más que, más que alegría, más que felicidad, puedo decir que la palabra fue tranquilidad. Porque esos 2 años de preparación fueron para mí como una carrera maratónica de tratar de aprender lo que no te enseñan en 5 años. Era una maratón incesante, era todos los días, chancar y chancar y chancar y dar, quedar, quedar, todos los días, ponte a estudiar desde 6 de la mañana, 11 de la noche, 6 5 de la mañana, 12 de la noche, todos los días. Era, era un régimen así, fuerte. Y nada, lo que sentí fue tranquilidad, básicamente. Porque pensé que lo complicado ya había pasado, pero así no es, así no fue. Pero es lo que yo sentí en ese momento. Ujú. Creo que muchos amigos también que les hice esa pregunta tenían casi el mismo concepto, el mismo significado de su ingreso, más que sentir la felicidad en pura, sentían más tranquilidad, porque podían notar que tanto tiempo de sacrificio, de, como tú dices, de estudiar desde la mañana, algunos estudiaban hasta las madrugadas, eh, todo se resumía en 3 días de examen de admisión que eran claves, y en tu caso pudiste remontar el examen de admisión con el segundo examen, el segundo día de matemáticas y el tercer día que es física y química. Creo que eso va como un mensaje para todos los chicos que aún se están preparando, están en la etapa preuniversitaria y están dando examen de admisión. Si es que le va mal en el primer examen, no se desmotiven porque la gran mayoría de los estudiantes de la uni saben un montón matemáticas, entonces tengan fe de que el segundo día la van a romper y también física y química, que es el tercer día, les puede ayudar mucho a poder conseguir esa vacante que están Para buscando, ¿no? asegurarla, ¿no? Sí, sí, en mi caso fue, creo que el segundo día en matemáticas no me fue quizás como esperaba, pero el tercer día física y química sí me ayudó un montón porque era lo que más dominaba y lo que más me gustaba. Eh, y como tú dices, no, creo que uno de los errores, o más que errores, de los estudiantes que tienen el perfil para entrar a la uni, como que dejan de lado un poco los cursos de letras, entonces no está bien del todo. Creo que es muy importante poder priorizar al menos razonamiento verbal, ya Sí, que el primer día bueno, en ese tiempo creo que valía 600 puntos el primer examen, que era un montón. Así que era, si dominabas el razonamiento verbal y bueno, y razonamiento matemático, con esos dos cursos podías como que asegurar tu primer examen y eso, o sea, darle parejo todos los cursos de números, ciencias y priorizar mucho en RM y RV sí, y eso de ley se tiene que estudiar RM y R. O sea, no sé muy bien ahorita cómo están manejándose, ni sé si los pesos son iguales, pero si eso ahorita está dando un peso bien, si está dando un peso importante, a meterle ahí punche todos los días. sí, sí, tal cual. Ayrton, ya después de tu ingreso a la uni, eh, dentro ya de la etapa universitaria, ¿cuál fue tu curso más difícil en la uni? No fue un curso realmente que era difícil por sí mismo, pero no sé por qué, no recuerdo muy bien por qué motivo se me hacía complicado, que fue estadística uno. No fue econometría, no fue series de tiempo, no fue matemáticas, no fue nada de eso. Lo más difícil para mí fue estadística uno. No lograba entender, es que yo soy una persona que se obsesiona un poco con el tema de las explicaciones, ¿no? Me gusta entender muy bien el trasfondo. No entendía muy bien el concepto de la probabilidad. Y eso como que me impedía abstraerme lo suficiente como para poder resolver los ejercicios. Eso se me hizo complicado y de hecho creo que llevé 3 veces, porque se me hacía complicado, pero ya la tercera como que ya la entendí, como que ya entendí. La segunda
La segunda vez estuve muy cerca de pasar, me faltó solamente un punto, pero el profe me dijo, no, no, tú la llevas en verano y tuve que llevar en verano. Y en verano lo reventé, saqué 19, no. ¿Y cuál fue tu Pero, nota más baja? ah, otra también, mi nota más baja fue un curso que la verdad es que por un descuido, fue por un descuido. Resulta que yo me estaba tratando de matricular a todos los cursos posibles porque me había retrasado un poco por estadística y quería como que ir llenando créditos, ¿no? Llenando Ujú. mi malla, mis horarios. Y me metía introducción a la introducción a ciencias políticas y yo me quería retirar, no procedió mi retiro y yo no sé por qué, pero asumí que sí se había ejecutado mi retiro y no había ido a las prácticas, pues las prácticas, al examen, y terminé con un promedio muy bajo, y eso de hecho me afectó bastante en esos ciclos, porque bajó mi ponderado mucho por ese curso. Saqué creo que tres, creo. Tres, wow. Creo que pasa Sí, mucho. Hay algunos, loquísimo. el alumni es normal, creo que saques notas cero. He visto compañeros que han sacado 0,1, 0,2. En mi caso, creo que la nota más baja que saqué fue 0,3. Y era un curso así de, recuerdo que era un curso de letras, pero no porque no había estudiado, sino porque mucho también tiene que ver el tema del método de calificación del profesor o la profesora. Entonces, a uno no le gusta mucho eh, el floro, por así decirlo, le gusta que sean bien concisos, entonces tiene una calificación muy específica y eso. Yo tenía un problema diferente, ¿no? O sea, los cursos que me dedicaba a estudiarlos, siempre lo terminaba aprobando. Pero sí yo tenía un problema, es que los cursos que no me interesaban mucho, no estudiaba tanto y ahí a veces jalaba. No siempre, pero había ocasiones en que jalaba porque no le daba tanta importancia. Y ya como que le daba importancia ya casi en la parte final del semestre, sí, el semestre. Y eso sí me afectaba, ¿no? Ujú. Pero no tanto eso, no me ha pasado mucho, pero creo que a ti sí, o tendrás conocidos que sí. No, no, tampoco. Yo era de los que también como que me gustaba estudiar en el día a día, por así decirlo, y no creía mucho en el tema de los exámenes sustitutorios y eso. Y sí tenía amigos que quizás les iba quizás mal en las primeras prácticas y en el parcial, y al final remontaban, en el final sacaban, o sea, estudiaban como que a full en los últimas semanas del semestre y sacaban muy buenas notas en el final y en el examen sustitutorio y pasaban tranquilo. En mi caso era como que le tenía miedo a dar el examen sustitutorio o como que siempre trataba de llegar al final con una nota eh, en un promedio ya quizás aprobatorio y eso. Ayrton, de hecho que muchos estudiantes de la uni tienen ese problema de a veces jalar los cursos de los primeros ciclos. Entonces, en base a tu experiencia ya de egresado, si pudieras dar un consejo a todos los que recién entran a la uni, están en su primer ciclo, ¿qué consejos en el sentido de método de estudio, cómo estudiar, les podrías dar? Que es la parte más importante, creo yo, la comunicación, porque al menos lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Yo entré y, al igual que yo, varios eran muy tímidos. Entonces, por la timidez a veces no le preguntas al profesor cómo hacerlo. Entonces, eso está mal, tienes que preguntar. Vas a hacer las preguntas, ¿cómo hago este ejercicio? ¿Cómo quieres que estructure su examen, no? Claro, no todos los profesores son tan receptivos, pero sí eso te ayuda un montón con los que sí son. Y luego hablar y hablarte con tus compañeros, ¿no? Decir, oye, mira, ¿tú has podido resolver este ejercicio? Un favor, ayúdame con esto, ¿no? O cómo te fue en el examen, tú cómo lo hiciste, y tratar de replicar un poco la lógica que aplicó. Eso es muy importante porque de hecho en código había
habían personas que eran muy buenas, la verdad, eran muy buenas y que te ayudaban, o sea, no tenían ningún problema con darte la mano y decirte, oye, yo te puedo ayudar con este ejercicio, yo te puedo ayudar con eso. O sea, a mí me sorprende y solamente bastaba con preguntar. O sea, y no lo creería, ¿no? Alguien, solo preguntar nada más. Otro método de estudio es revisar exámenes pasados, ¿no? Exámenes del mismo curso, un profesor que ya lo hizo anteriormente, con anterioridad, fijarte en el sílabus. Hay métodos ya un poco más especializados, ¿no? Como el 80-20, estudiar creo que es el 70-30, pero no recuerdo muy bien, pero es como que es un porcentaje del temario y es lo que más probable va a venir, ¿no? O también conversar con el profesor, ¿no? ¿Qué temas darle mayor relevancia? O si te puede dar ejercicios de práctica, también pensar en el peso de los cursos, no todos los cursos tienen los mismos créditos, ¿no? Y es como que, oye, si este curso pesa, no sé, 5 créditos y este pesa 2, tengo que bajarle un poquito de tiempo a este y darle un poco más de tiempo a este, porque lo más probable es que el que pesa 5 va a ser más complicado, probablemente, asumo. Ese tipo de cosas. También hacer grupos de estudios es bueno, pero tienes que saber con quién hacerlo, ¿no? No puede ser con personas muy, por decirlo, chacoteras, no es lo recomendable, porque no vas a terminar conversando, distrayéndote, jugando, y no vas a estudiar realmente. Yo, la verdad es que no hacía grupo de estudio, porque yo me considero que cuando entro en confianza con las personas hablo demasiado, hablo demasiado y no termino estudiando nada. Entonces prefería hacerlo solo. Pero sí, a algunos les funciona, ¿no? Que son muy callados en grupo, cada uno hace sus cosas y ya. También consultar, consultar básicamente con otros, hablarte con gente de ciclos superiores que te ayuden que te den algunos tips. Hay gente que es muy buena, comunicarte con los centros de estudiantes, que ellos te pueden ayudar, ¿no? Que también son de otros ciclos y te pueden ayudar con eso, con qué valoran un poco más los profesores o a qué darle importancia, ¿no? Eso es lo que yo daría como consejo, ¿no? A los que están en los primeros ciclos. Comunicarte también con el centro de estudiantes. Es muy bueno. Sí, justo coincido mucho con lo que mencionas, la importancia de poder comunicarse y sobre todo de hacer contactos, ¿no? Creo que eso ayuda mucho en la etapa universitaria también, porque conocer a estudiantes de otros ciclos más adelantados te ayuda a poder hacerle consultas acerca de los profesores, qué profesores enseñan mejor, la forma de calificación de los profesores con los que vas a llevar. Entonces esos puntos te ayudan mucho a quizás no tener un ciclo tan duro y aparte que te pueden pasar materiales ya de esos profesores para que puedas ir repasando con anticipación esos cursos que vas a llevar, ¿no? Creo que el otro punto de preguntar a los profesores también ayuda mucho, más que hacerse, o sea, he notado mucho que en mi caso había un curso en particular que me costaba pasar, entonces tuve que consultar al profesor cómo pasar el curso, es decir, que como tú dices, ¿no? Revisar eh, qué temas son los más importantes del curso y las que probablemente en el examen final va a haber más preguntas acerca de ese tema, entonces como que estudiarlas más y eso. Eh, Ayrton, ¿qué otro punto que mencionaste es acerca del compañerismo? Creo que la universidad te da grandes amigos, pero también hay que saber con qué, con qué tipo de compañeros forjar esa amistad, ¿no? Si eres un perfil de un alumno que quizás te gusta estudiar así solo, pero no, igual te gusta algún deporte y eso, buscar amistades que tienen los mismos intereses, ya que los amigos en realidad, en mi caso me ayudó mucho en la universidad porque había cursos o temas que no los entendía muy bien
y tenía amigos que sí las entendía y nos ayudábamos, ¿no? Me enseñaban esos temas, le podía hacer consultas y eso creo que en la uni se nota mucho, el tema del compañerismo y, y es una de las cosas que a mí me gustó mucho en la uni. En tu caso, ¿qué fue lo que más te gustó de estudiar en la uni? Que es la oportunidad que te da la uni de conocer gente de casi todo el país. Porque la uni concentra gente de casi todo el país. O sea, de Piura, de la selva, del sur, de la sierra. O sea, hablando a nivel cultural, es culturalmente muy diverso. Yo en mi código tenía un compañero que hablaba Aymara. Aymara fluido, de hecho era su primer idioma. Yo no lo creía hasta que un compañero me dijo que él hablaba Aymara, y, o sea, en la vida lo pensaría, ¿no? Porque hablábamos siempre en español, pues, y nunca hubo como que hubo la oportunidad. Pero sí, eso me gustaba, o sea, la riqueza de cierta manera cultural que tienes al compartir con otros compañeros que son del mismo país, pero de realidades diferentes, ¿no? Cómo él estudió, cómo él se preparó y cómo era allá en Puno, en su pueblo, o también compañeros que eran de la selva, otros que eran de la sierra, o me quitaba un poco la idea de cómo era la preparación en la sierra, ¿no? O sea, y distintos departamentos de la sierra que son bien diversos, ¿no? No todos los de verdad, no toda la sierra es igual. Y cómo era su nivel de preparación. Yo veía y era gente realmente muy preparada, era muy capaz. O sea, de hecho yo lo reconozco sin problema de que sabían matemática muchísimo más que yo. Tengo un amigo que creo que fue uno de los primeros a nivel nacional de matemáticas. O sea, eso me encantó de la UNI, la verdad. Si me preguntas, eso es la riqueza de poder conocer gente tan interesante. Tienes la UNI te da la oportunidad de conocer a las cabezas a la gente de la gente más interesante, al menos desde el punto de vista, y gente muy inteligente de diversas partes del país. Ese es lo más chévere que yo creo que se puede conocer que te puede dar la UNI, ¿no? Sí, coincido mucho contigo. Creo que aparte de la calidad de la educación y eso, el ambiente de estar rodeado de estudiantes, de compañeros y amigos de diferentes partes del país, hace que puedas aprender su cultura, sus costumbres y sobre todo que cada uno ha pasado lo mismo que probablemente que uno, que se ha preparado mucho para poder ingresar a la uni, venir a estudiar de otro departamento acá a Lima, quizás vivir solo un tiempo, prepararse, postular, y eso hace que creo que hay mucho compañerismo, y eso es notado, ¿no? No sé si en otras universidades se ve ese compañerismo. En cambio, en la uni notaba mucho en la biblioteca, por ejemplo, que hay muchos que estudian en grupo y se ayudan mucho con los ejercicios que a uno le sale y el otro no. Y en mi punto de vista, por así decirlo, nunca he visto, por ejemplo, eh, compañeros que tengan quizás otro tipo de costumbres, de ir a fumar, esas cosas. eh, no lo he notado en la uni, entonces como que eso es lo que a mí me gusta el ambiente, de que el Más perfil del tranquilo, bien. estudiante uni es algo más tranquilo, es algo más conservador, y eso a la larga ayuda mucho porque haces lazos importantes con amistades que te van a durar años, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a manera de anécdota, trabajo con dos amigos míos de la universidad, somos del mismo código y actualmente estamos en la misma empresa trabajando. Entonces ya acabamos la universidad y seguimos ahí. Y eso pasa creo que con otros compañeros también que se encuentran ya en la etapa laboral y esa amistad surge desde la universidad, ¿no? Sí, 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 me ha pasado, de hecho, he llegado a conocer a algunos que son de mi código, han trabajado conmigo. Sí, es muy chévere, la verdad. Y es como que no sé muy bien si, como dicen, ¿no? Si en otras universidades ocurre, pero es como que todos los que han entrado a la uni han pasado un examen muy riguroso. Entonces, es gente que algo interesante tiene que decir, algo interesante tiene.
Solo hay que saber preguntar, hay que saber conversarlo, pero es gente muy interesante, desde mi punto de vista al menos, ¿no? Un Sí, poco tímido, sí, la verdad es que sí, bueno, bastante tímido de hecho, pero sí son personas muy interesantes, su forma de pensar, ¿no? Diferentes de cada uno, pero una forma de pensar muy interesante de ver, sí, por ese lado. sí. Ayrton, ¿qué tan importante fueron los círculos académicos o centros culturales durante tu etapa universitaria? Ah, ok. Em, no fui mucho de estar en los centros de estudiantes, en círculos de estudio, pero sí yo consideraba desde sexto ciclo, podría decirse, sexto, quinto ciclo, que debía mejorar un poco mis habilidades para comunicarme con las personas. Creo que mis habilidades sociales estaban bastante, no muy desarrolladas. De hecho, la universidad como que no te ayuda muy bien, ¿no? Porque es como que todos somos muy poco sociables, ¿no? De cierta manera. La sociabilidad es como, no es tanto el fuerte. Entonces dije, me voy a meter al centro cultural, de Felipe Las Casas en este caso, en Trabajo. Es donde yo conocí a amigos que algunos aún me comunico. Y también te conocí a ti, pues, en el centro cultural. Y es como que conoces eh, gente de diferentes ciclos, ¿no? De diferentes ciclos de la universidad. Y a mí me ayudó en el sentido de poder comunicarme con diferente gente, conocer diferentes personas, ¿no? Perder un poco el miedo a hablar con otras personas. Yo siento que por ese lado a mí me apoyó mucho estar en el centro cultural. Perdí el miedo un poco a hablar con las personas, mover para acá, organizar eventos, porque aunque no creas, ¿no? No es muy sencillo estar en el evento, pero es otra cosa el organizarlo, ¿no? Estar pendiente de que se cumpla esta cosa, llamar a este ponente, por acá, por allá, gestionar estos documentos, gestionar estos lugares, o sea, no es tan sencillo, pero sí me gustó mucho aprender eso, ¿no? Y aparte era como que un alivio un poco del estrés de las clases, ¿no? Era como que ya terminé mis clases, entonces voy hago esto, ¿no? Y tuve la gran oportunidad de estar con dos líderes que yo considero que fueron muy buenos, que uno es Andrei, no sé si lo conociste, Andrei, un líder muy bueno, la verdad, y luego era Marvin, que sí lo conocemos aún. También muy bueno. Marvin un poquito más ansioso, pero sí, muy buen líder. Y sí, eso es lo que me llevo de ahí, la riqueza de poder hablar, de poder hablar con diferentes personas, de poder mejorar mi capacidad de comunicarme con ellos, bueno, con otras personas en general. De hecho, una de mis primeras interacciones con el mundo laboral fue gracias al Centro Cultural. Eh, Porque una chica del centro cultural me contactó con otra persona externa y así logré como que hacer trabajos para un analista, una especialista creo de un banco. Y le hacía, no trabajaba realmente como prácticas, pero sí le ayudaba, y entonces como que ya más o menos iba entendiendo de qué iba la reportería, por así decirlo, en el mundo corporativo, por así decirlo. Ujú. Sí, es muy importante, como tú mencionas, poder pertenecer quizás a una agrupación cultural o un grupo estudiantil de universidad porque te ayuda mucho a poder mejorar tus habilidades blandas, eh, poder trabajar bien en equipo, conocer más personas de diferentes siglos y, y justo es por una agrupación cultural que pude conocer a Ayrton y que tenemos amigos en común porque eh, pertenecía a un centro, un grupo estudiantil de un centro cultural en la facultad. Y eso, como les me habías mencionado anteriormente, ayuda mucho porque conoces gente de diferentes ciclos, los cuales te ayudan mucho te dan con los consejos, te dan consejos con qué profesor llevar los cursos, cómo llevar, eh, cómo pasar los cursos de forma más tranquila. Y ya es la experiencia lo que a ellos
les ha servido y tomar esos consejos ayuda mucho, ¿no? Y también es una oportunidad porque conoces más adelante a medida que avanzan los ciclos, esos amigos ya van a entrar a la etapa laboral y probablemente cuando uno busque sus primeras prácticas, al quien primero van a recurrir, pedir consejos o quizás por alguna oportunidad son esos amigos de ciclos superiores que ya están finalizando la carrera o ya terminaron. Entonces, por ese lado también como que es importante hacer ese tipo de voluntariado. Ayrton, ya en la etapa de buscar una práctica preprofesional o entrar al mundo corporativo, ¿cómo fue tu proceso de encontrar tu primer empleo? Mm, Bueno, de esa etapa yo sí rescato que he cometido algunos errores. Que sí me gustaría que si a alguien le sirve de consejo, que lo puedan tomar. Por ejemplo, no esperar a los últimos ciclos para iniciar práctica. Noveno y décimo ciclo no es lo adecuado, para nada. Porque la mayoría de empresas buscan séptimo, octavo ciclo, octavo más o menos, pero sí sexto, séptimo, octavo ciclo. Por ahí debe estar el rango en que ya tienes que moverte. Y no solo tienes que moverte, sino tienes que ir y preguntar a personas que ya están trabajando cómo lo hicieron, ¿no? En este caso, armar tu CV. Ahorita actualmente es más sencillo porque hay inteligencia artificial. Puedes consultar a la inteligencia artificial cuáles son los modelos de CV que las empresas son más receptibles, ¿no? Ajustar tus características al puesto en que te estás dirigiendo. Eso por un lado, ¿no? Luego es practicar para la entrevista laboral. Porque si bien no, si bien puedes ir sin prepararte, pero cuando tú estés frente a la entrevistadora, la reclutadora, te va a preguntar acerca de la posición y lo que tú tienes que responder es cómo, cómo tus habilidades, sean habilidades blandas o habilidades técnicas, se ajustan a la posición que estás buscando. Y eso lo vas a hacer si practicas, si investigas. Y también te van a preguntar sobre la misión, visión de la empresa, te van a preguntar un poco sobre ti. O sea, es una cuestión de practicar, no es tan sencillo como pararte e ir. También cómo hablar con seguridad, porque si bien hemos estudiado y nos hemos rajado el lomo bastante estudiando, eso no significa que solo por eso ya todas las personas conocen nuestro potencial. No es así. Tienes que saber comunicarlo, tienes que saber expresarlo. Entonces, para eso tienes que investigar, tienes que poner a leer cómo mantener la calma, respirar tranquilo, cómo mentalizarte frente a una entrevista laboral. Eso es lo que yo creo que es importante, ¿no? Y a mí sí me faltó, la verdad es que un poco eso, practicar en el séptimo y octavo ciclo, la verdad es que yo creía que era muy pronto, pero la verdad es que no es muy pronto, es el momento adecuado. Séptimo, octavo ciclo, hasta sexto diría yo, son los momentos donde tú tienes que empezar a buscar tu práctica laboral. Ya si empiezas muy tarde, tampoco es fin del mundo, pero sí es un poquito más complicado. Igual vas a tener que hacer lo mismo que ya te he dicho, pero sí vas a iniciar tu etapa laboral un poco más tarde, por ese lado. Y, y saber también pedir ayuda, eso es importante. Y eso es eso es lo que a mí me ha servido de cierta manera, ¿no? Yo a veces, hablo desde mi punto de vista, ¿no? A veces como que me siento que es como que trato de hacerlo por mi cuenta, pero basta con que alce la mano y pida ayuda, ah, he tenido la suerte que ha habido alguien que me ha ayudado. Siempre apareció una persona que me ha ayudado. En este caso, yo estaba volando, estaba en noveno ciclo, creo, décimo ciclo. Yo no tenía prácticas y ya se me era complicadísimo, la verdad. Era muy complicado conseguir prácticas, no encontraba, nadie me llamaba.
y estaba asustado porque ya iba a terminar la carrera y no iba a tener, ni siquiera terminas la carrera, ya iba a terminar los cursos y no iba a conseguir práctica. O sea, para mí era preocupante. Y esa preocupación te genera ansiedad y esa ansiedad hace que cuando te pasan las entrevistas laborales rindes mal, pues porque se te ve nervioso, se te ve desesperado y es como que no transmite un buen mensaje. Ya. Y entonces, yo llamé a un amigo, le dije, no le pedí, oye, recomiéndame, ¿no? Simplemente le dije, oye, un favor, ¿me puedes dar unas pautas para, para una entrevista laboral o para postular? Y él me dijo, no hay problema, chévere, yo te enseño. Se dio un tiempo para enseñarme. Me hizo una videollamada, me enseñó cómo debía responder, cómo debía posicionarme, qué es lo que debía aprender. O sea, realmente el tipo me dio un montón. De hecho, todavía tengo comunicación con él. Se llama Diego. Se llama Diego. Y a Diego le agradezco un montón, la verdad. Sí, yo con él estoy muy agradecido. Es de esas personas que me dieron la mano sin que sea su obligación. Ellos no tenían la obligación o sea, él no tenía la obligación de ayudar. Pero me ayudó, muy buena persona. Al menos en ese punto me ayudó un montón. Y así es, ¿no? Me ayudó todo eso. Incluso me recomendó para un puesto. No pude ingresar, pero luego, como voy a recomendar ese puesto, la jefa de ese lugar se había quedado con mi CV y cuando la jefa se cambió de trabajo, esa misma jefa me llama a mí para Diners. Y ahí es donde consideran mi CV, evalúan con otros y yo resulto ganador. Y ahí es donde tengo mis primeras prácticas. Y así es como entraste a Dinner Club. Sí, así es como entro a Diners Club. Claro, es muy importante lo que mencionas, el hecho de pedir ayuda. Creo que a veces lo que a uno le falta, ese conocimiento, esa experiencia previa, la tiene otras personas y solo el hecho de tener la intención de pedir ese consejo, creo que puede marcar la diferencia, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas personas, así como el amigo que tuviste, hay muchas personas que tienen esa calidad humana de enseñarte o darte los consejos sin esperar nada a cambio. Y creo que solo es el paso para llegar a eso es solo pedirlo, o sea, darte la oportunidad de perder ese miedo y preguntarle, ¿no? La Eh, palabra clave es pedirlo, ¿ah? Ahora que lo dices, sí. La clave de muchas cosas es pedir. Ujú. Sí, creo. Ayrton, ya dentro de Diners Club, primero entraste, bueno, hiciste tus prácticas ahí. ¿Cuál es el modelo de negocio de Diners Club? ¿Cómo la empresa genera dinero? Bueno, principalmente somos una empresa de tarjetas de crédito. Se otorgan tarjetas de crédito, pero esta tarjeta de crédito asociada a otros productos, ¿no? Por ejemplo, venta de seguros, venta de préstamos, para los que ya a los tarjetavientes. De ahí recaudamos los intereses, las membresías, las primas. A su vez también ganamos una comisión por las compras, ¿no? que se hacen con nuestra tarjeta. O sea, si vas a un establecimiento y elijas la tarjeta, una parte de la compra es para nosotros. Por el mismo hecho de la afiliación, porque estamos afiliados, entonces, esta cuestión es parte del modelo de negocio. Ujú. ¿Y qué hace exactamente un analista senior de finanzas, una empresa como Diners Club? Bueno, un analista senior en Diners Club puede hacer diferentes funciones dependiendo de lo que se especialice. Estoy más especializado en, en los costos, tanto de los gastos y las inversiones. Yo todo lo que tiene que ser presupuesto de gasto y presupuesto de inversiones. A eso yo le hago seguimiento. Elaboro el presupuesto anual de la empresa, hago seguimiento mes a mes de los gastos, también hago seguimiento de las inversiones, en qué proyecto está invirtiendo, identificar o alertar sobre gastos que no están presupuestados, sugerir propuestas de eficiencia, sugerir propuestas de ahorro, eh, levantar la mano en caso no sé.
se pueda mejorar algún proceso también, porque como analista senior también tienes que dar sugerencias de mejoras en los procesos. Pero sí, básicamente eso. Como finanzas, yo me dedico, analista senior, me dedico básicamente al control presupuestal, liderar el proceso de control presupuestal, seguimiento, tanto de gasto como de inversión. Ujú. ¿Qué habilidades o hábitos te ayudaron a crecer hasta llegar a ser analista senior? Creo que muchos estudiantes que buscan sus prácticas como que subestiman empleos de áreas quizás comerciales, áreas que son completamente distintas a su carrera, pero dentro de tu experiencia, no sé si adquirir ese conocimiento previo de uno como egresado o estudiante de la carrera de economía, ingeniería económica, buscan estar netamente en el área de finanzas, pero dentro de la realidad a veces no hay muchos cupos para prácticas en finanzas, entonces es importante poder quizás tomar alguna oportunidad en áreas similares o cercanas, o crees que uno debería esmerarse netamente en buscar una práctica en finanzas? Ahí sí depende a algunos factores, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú puedes también, ¿no? ¿Y qué es lo que te ofrece el mercado laboral? Por un lado, la carrera no solamente es finanzas, ¿no? La carrera también tiene riesgos, o sea, modelamiento de riesgos, también tiene actuarial. Tengo amigos que trabajan en seguros, que están en la parte de los actuarios, proyectos de inversión también, modelamiento de datos, o sea, es una carrera amplia. También investigación, ¿no? Investigación aplicada. Y finanzas corporativas, como lo que ambos hacemos, creo. Entonces, la carrera no solo se centra en finanzas, pero sí, eh, hay otras áreas en las que no, en las que te puedes desempeñar o rubros en los que te puedes desempeñar, ¿no? Si no vas a finanzas y, no sé, y tienes preparación y tienes las aptitudes y te interesa modelamiento de datos, puedes ir a riesgos, puedes ir a BI, puedes ir a áreas de data, ¿no? Incluso en propias finanzas también hay áreas de data. Entonces, sí, no es una pérdida de tiempo ni es desmotivante, ¿no? No tiene por qué ser desmotivante. O sea, si vas a aplicar cosas de tu carrera, de hecho, sí hay, ¿no? De hecho, créditos es muy bonito, una rama muy bonita. Y en la parte comercial, sí, podría decirte por el lado de planeamiento comercial, podría decirse, ¿no? Por ejemplo, como ingenieros economistas, yo creo que tenemos, de cierta manera, la capacidad de desempeñarnos bien en un área o ramo como que es el área de producto, ¿no? Diseño de producto, porque también tenemos diseño, bueno, al menos cuando yo estaba, llevábamos cursos de diseño de producto, por ejemplo, llevábamos el curso de introducción a procesos tecnológicos. Entonces, ahí veíamos sobre mejoras de procesos, diseños de productos, evaluación, todo, o sea, incluso en el propio curso de investigación ¿cómo se llama este curso? Que es evaluación social, evaluación de proyectos, ahí nos enseñan, ¿no? La demanda, la oferta, la definición de producto, visión de la empresa, o sea, son cosas que sí estamos preparados como para afrontarnos o movernos en el área comercial también. O sea, siento que no hay necesidad de desmotivarse, no hay por qué desmotivarse si nos movemos a un área comercial. Aparte también ganan bien. Ujú. Se Ayrton, ganan bien. ya para ir finalizando, hoy con todo lo que has vivido, ¿cómo defines el éxito? El éxito puedo definir como el grado de satisfacción que sientes con lo que vienes haciendo, ¿no? Y, a qué voy? Que, por ejemplo, el éxito para algunas personas puede ser, no sé, ser el mejor actuario, ¿no? Y, y una vez alcanzado eso y te sientes, no sé, satisfecho con lo que has ido haciendo, porque pues
y propio de la vida misma, no sacrificar algunos aspectos de la vida, pero si te sientes satisfecho con eso, siento que estás logrando el éxito, ¿no? Pero si no, si vas más enfocado a algo más medio, ¿no? Algo más mesurado. Como, ok, quiero desarrollarme a nivel profesional, pero no quiero, no sé, sacrificar tiempo con mi familia, no quiero también desarrollar una vida familiar, así. Puedes también hacerlo y vas a llegar seguramente a un punto medio, un punto alto, así, pero si conforme va pasando estas decisiones que has ido tomando, te van dando satisfacción o te sientes como más o menos pleno, siento que sí, pues estás en un punto bien, un punto bueno a lo que se llamaría éxito, ¿no? Porque estás tomando cosas que te hacen, decisiones que te hacen sentir satisfecho contigo. Es eso, siento, que el éxito es cuán satisfecho te vas sintiendo con las decisiones que vas tomando, ¿no? En diferentes temas, porque no todos queremos lo mismo, ¿no? No todos queremos dinero, no todos queremos poder, no todos queremos eh, tener una vida amorosa, no todos quieren tener una familia. Pues, va a ir dependiendo de qué tan satisfecho te estás sintiendo con las decisiones que vas tomando. Eso siento que es el éxito, ¿no? El, que el éxito es el mayor grado de satisfacción que sientes con las decisiones que vas tomando. Ujú. Si pudieras hablar con tu versión de 17 años, ¿qué le dirías? Ah, con mi versión de 17 años, ¿no? Esa, ¿qué le pudiese decir? Eh, que se relaje un poco, que se relaje un poco, que, que hable más con las personas, que está bien estudiar, pero que tiene que hablar un poco más con las personas, tiene que trabajar más en su comunicación. Siento que ahorita ya lo he ido trabajando, siento que me comunico mejor con las personas, pero siento que eso me hubiese ayudado más si lo hubiese hecho con más anterioridad, ¿no? O sea, si hubiese sido una posición un poco más tranquila, si hubiese sido con mucho más anterioridad. Pero sí, le diría que se tomen las cosas con tranquilidad, que el mundo, que si bien todo parece muy acelerado, un poco más tranquilo, censurado, que trate de hablar con diferentes personas, que se nutra de diferentes experiencias. Eso es lo que diría, ¿no? Comunícate. Ujú. ¿Qué creencia o hábito eh, ha cambiado tu forma de enfrentar la vida últimamente? Aceptar. A veces nos ocurren cosas o hay cosas que no quieres hacer, pero conforme vas aceptando que hay cosas que van a pasar independientemente de tu voluntad o independientemente de lo que quieras, vas a poder afrontarlo mejor, ¿no? Porque si hay algo que va a ocurrir independientemente de lo que hagas, pero si eso lo aceptas, vas a poder lidiar mejor con esa situación. Eso es lo que yo creo que me ha ayudado un montón, poder aceptar. Ujú. Ya, Ayrton, ya para finalizar la última pregunta, ¿qué le dirías a quienes están pasando por la etapa de la universidad y sienten que ya no pueden más y quieren dejar la carrera? Hay, siento que hay dos puntos por ahí. Siento que la decisión que tomes, no te sientas mal. No te sientas mal con la decisión que tomes. Si sientes que ya, también tienes que analizar las causas, ¿no? Si vas a dejar la universidad, ¿por qué motivo, no? ¿Por cuál? Analiza. Si es por un tema, no sé, que no te gusta la universidad, simplemente no te gusta, está bien, dejarla, ¿no? Desde el punto de vista, déjala, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, no es la única forma de crecer en la vida. No tienes por qué complacer al mundo si es lo que esperan de ti, pero tú no quieres, está bien. Pero sí trabaja en algo que te va a permitir crecer, ¿no? En un negocio, en algo, pero sí ser constante, ¿no? No dejarlo para no hacer nada, dejarlo para hacer algo. Por otro lado, está lo
por otro tema, ¿no? No sé, si lo dejas por una chica, no creo que sea lo mejor. No diría, piénsalo 2 veces. Piénsalo 1000 veces antes de hacerlo. Porque la verdad es que si se va una chica, pucha, ella se va, pues, pero tú te quedas. Tú, tú tienes el que trabajar para ti. Tú tienes el que lucharla para ti. Si te vas por un tema económico, está bien. Las circunstancias no te están ayudando, ¿no? Entonces, está bien incluso darse una pausa, ¿no? O incluso también dejarlo, ¿no? O sea, no es el fin del mundo. Tranquilidad, hay decisiones que son difíciles. Pero sí, mi, mi mensaje se podría resumir en tranquilidad, pero sí, si vas a dejarlo, déjalo para hacer algo. Pero también enfócate y piensa bien en la razón en por qué lo vas a hacer. ¿Por qué? El por qué es muy importante. Eso es lo que diría. Enfócate en el por qué. Si es por alguien externo, la verdad es que te diría que no lo hagas. Pero si es porque no quieres, porque realmente no te satisface, te diría que sí, pues, déjalo, porque eso te va a hacer infeliz y vas a poder, capaz de haciendo perder tiempo a gente que está esperando cosas que realmente tú no vas a hacer. Tú no te satisfacen para nada. Ujú. Listo, muy buenos consejos, Ayrton. De hecho, que creo que le va a ayudar mucho a todos los chicos que están en la etapa universitaria y por diferentes factores o circunstancias se les pasa por la cabeza de dejar la carrera. Creo que mucho tiene que ver el tema de el motivo, ¿no? Si es un tema económico, si es un tema personal y si es un tema netamente por quizás la carga, la presión de los cursos. Como Si dices, es creo que eso, puedes dosificarlo, ¿no? Si es sí, la presión de los cursos, tratar de dosificar. O sea, no todo tiene que acabar en 5 años. De hecho, yo no acabé en 5 años, yo acabé creo que en 6 años y medio. Ahí, tratar de dosificarse un poco. sí, tenerla, como te dices, la tranquilidad y comenzar quizás un ciclo nuevo con una mejor estrategia y creo que eso va a ayudar mucho a que puedas poco a poco el alumno pueda pasar los cursos, le puede ir mejor y eso, ¿no? Y quizás no tomar la última opción que es retirarse de la universidad y eso. Eh, Ayrton, muchas gracias por haber estado en este episodio del podcast. Muy agradecido contigo. Creo que toda tu experiencia va a ayudar mucho a todos los chicos o jóvenes que nos han estudiado, que nos han escuchado en las diferentes etapas en que te encuentres, así sea el colegio, en la etapa preuniversitaria o universitaria o los que están comenzando a buscar sus primeros empleos. Creo que le va a aportar mucho y eso, muchas gracias. No, gracias a ti y gracias por considerarme, de hecho, nuevamente a tu podcast. Ay, muchas Dale, gracias y éxitos para ti también, ¿eh? Por cierto. dale, gracias, nos vemos.